con Rafael. ¿Está Rafael? Está Rafa. ¿Está Rafa? Sí. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Estamos. Nuestro colega allí en Corrientes. ¿Cómo estás? Muy bien, todo el equipo. ¿Qué tal, Rafa? Hola. Gracias. Todo bien. ¿Qué impresión te dio lo que planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la hipótesis de la cuestión intrafamiliar? Sí, lo estaba escuchando recién también atentamente al doctor Hanson y demás, y llama la atención, ¿no? Que después de tantos días y tantas cosas que se han hecho. Recuerdo cuando cuando la ministra Patricia Bullrich vino a la ciudad de Goya, sí, con un despliegue realmente impresionante, casi 20 autos que lo custodiaban, vino al juzgado federal, ingresó al mismo, estuvo junto a la jueza, leyó el expediente, algo llamativo, ¿no? Que un ministerio de una ministra de Seguridad ingrese a un juzgado federal y tome conocimiento del expediente, llamó la atención, y que iba a poner todo lo que tenía para resolver este caso. Finalmente, hasta acá no ha obtenido ningún resultado, y a la prueba me remito lo que recién decían, que no tiene la logística y no tiene el dinero suficiente para, trasladar desde Resistencia hasta Goya a Antonio Benítez, una pieza clave en toda esta historia, que tiene aproximadamente, hay 245 kilómetros de ida, 245 kilómetros de vuelta, y no se lo puede hacer por la falta de combustible. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a la apoyo? Es tremendo. Ahora esta causa quedó por ahí. Y aparte, otro tema. Recordamos aquel día famoso del accidente. Por la tarde llega la ministra a 9 de julio. ¿Recuerdan? El domingo. Al mediodía llega. Antes del mediodía. Sí. Estábamos al aire. Antes del mediodía. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, perfectamente. Claro, vino a cerrar el caso aparentemente y se encontró con que no era así. Sí, quiero hacer una acotación sobre los dos momentos Bullrich de Corrientes. El primero, cuando va al juzgado de Goya, que nos recuerda Rafael, fue antes, y ahí se interioriza en la causa. ¿Sabes por qué se interioriza en la causa? Porque era un mandato expreso, aun cuando sus asesores le dijeron, en esto no te metas porque está todo para perder. ¿Sabes quién la había convocado a Casa Rosada? El presidente de la Nación. El presidente de la Nación explota la visibilidad aquel primer fin de semana del caso de Loan, con él todavía en el tramo final de esa semana, jueves-viernes, en un viaje. Entonces la convoca de urgencia y le dice, ¿cómo es esto del chiquito? Y ella le cuenta, le lleva mapas, le explica, dice, bueno, quiero que esto se resuelva. Y es ahí donde ella viaja a la provincia, desembarca en coincidencia con el tuit de Valdés, la maniobra de Laudelina, y parecía que todo tenía una resolución inmediata, que algo iba a aparecer, que algo iban a encontrar, y sin embargo eso no ocurrió. Pero es el presidente de la Nación quien la había convocado a la Casa Rosada, ni bien volvió de un viaje, porque estaba preocupada por la visibilidad que el caso tenía. Sí, lo cierto es que su participación en el caso terminó de alguna manera desdibujándose, se volvió sin absolutamente nada. No, y empezó también complicado cuando dijo que se iba a hacer ecografías a los yacaré a ver si se habían comido al nene. Ahora pasamos de que hubiera de todos los recursos que se podían aportar a que ahora no tengamos nafta para trasladarlo a Benítez al juzgado para que declare, ¿no? Rafael, le quiero preguntar a los dos abogados que están acá. Ahí te doy. Estamos con Rafa Palacios, de Corrientes, periodista de Corrientes. Le quiero preguntar a ustedes que son abogados. ¿Es lo mismo tomar una declaración en Zoom que presencialmente? No, no es lo mismo. No. El resultado para el tema penal, sí. Pero el juez, al ver la cara, ve las señales, ve los movimientos... El movimiento de mano, por ejemplo, bueno, lo podés ver a veces en el Zoom. No, en la práctica hoy se toman la gran mayoría de las audiencias por Zoom. Por Zoom. En laboral, en civil, en comercial mismo. Pero como dice acá mi colega, en penal hay gestos, hay estados, hay gota de transpiración. ¿Se acuerdan el caso Mangieri? ¿Se acuerdan el caso Mangieri? Fue clave que fuera presencial. Sí, claro. Coincido. Mirá si hubiera sido por Zoom. Pero quiero decirle algo a Rafael. Rafael, recién Hanson dijo algo que creo que es el primer correntino que lo dice con todas las letras. Para mí el primer correntino que lo dice con todas las letras. Dijo, el narcotráfico es más de lo que yo pensaba el 9 de julio. Y dijo, el pacto nación-provincia es claro que está en este caso, es claro que la política está actuando. Vos como periodista, ¿cómo lo ves? Y coincido con las palabras del doctor Hanson, obviamente que una de las cosas que siempre se habló de 9 de julio, una zona caliente, es una zona clave, es un paso prácticamente liberado.
y como en algún momento también, ¿no? A ver, está muy cerca de lugares como Brasil, tener la frontera con Paraguay, no muy lejos, también tener frontera inclusive con Uruguay, y es una ruta que está casi por el medio de la provincia y no hay mucha seguridad, digamos, en cuanto a la policía y demás. Y como el doctor Hanson lo dijo, también de alguna manera estamos investigando el caso más allá de la cuestión periodística y uno se encuentra constantemente con temas como estos. Una semana antes, lo de Loan, se habían detenido a 3 personas que hacían narcomenudeo, ahí muy cerquita, en Desmochado, a 20 kilómetros de 9 de julio, en motos, hacían deliveries en motos, fueron detenidas. Esto habla a las claras que hay una organización importante y que uno se imagina casi 80 días que no están pudiendo trabajar, ¿no? Así que están complicadas porque o mejor dicho, ahora no sé porque ya no hay más rastrillajes y demás, pero en un tiempo todos los focos estuvieron puestos la atención en el lugar. Claro. Así que por eso te digo, más de uno se habrá puesto nervioso. Rafael, respecto a ese apagón que hubo, justamente el día de la desaparición, que habría anulado las cámaras de la ruta 123 que atraviesa 9 de julio. Sí. ¿Tuvieron alguna información más? Porque nosotros tuvimos el reporte de todo el incidente, cómo se fue produciendo, y creo que también fue una pieza clave en este asunto, que nos olvidamos, ¿no? Si vos apagás los ojos de la ciudad, de la localidad de 9 de julio, no es una ciudad, es una localidad pequeña. Está bien. Pero justo apagás los ojos de la ruta, en el preciso momento de la desaparición del nene, no parece ser algo intrafamiliar nada más. Sí, perdés una evidencia digital valiosísima, tal cual. ¿Qué es lo que se dice de ese apagón, Rafael? A ver, con el precio del apagón, las consecuencias son las siguientes, que las cámaras que había de seguridad, cuando se cortaba la luz no funcionaba. Algunas tienen el UPS que andan igual, en este caso no, y tampoco la antena de los teléfonos. No tiene, los celulares. Rafa, no tiene generador. Cercana, Vos que vivís ahí, ¿no tiene generador la torre, donde están las antenas? No. En los pueblos más chicos, justamente las torres de telefonía celular no tienen generadores. Rafael, vos estás... por eso estamos nosotros. Vos estás siguiendo este caso desde el día 1. Entonces, sí. La pregunta que yo te quisiera hacer es si a vos te parece que lo del apagón y el incendio fue una casualidad o si fue algo que estaba o formaba parte del plan para esto que sucedió. Porque a mí yo lo dije muchas veces, a mí me llama tanto la atención que pasen tantas casualidades al mismo tiempo. Y mirá... la verdad que es un hecho que llama la atención. Sacó un comunicado la Dirección Provincial de Energía y Corrientes, la ADEPEC, y hablaba que ese día había fuertes vientos y por eso se produjo el apagón. Fuertes vientos que tocaron los cables. Pero también recordamos que cualquier persona que maneja en la zona donde están las usinas y demás puede cortar la luz. Sí, es llamativo porque es un elemento clave porque ahí se podía sacar con las cámaras qué autos iban y venían. Porque recordamos que el 9 de julio la ciudad está hecha sobre la ruta, ¿sí? Sobre la ruta. Y hay cámaras en la ruta. Y bueno, y ahí ninguna de las cámaras dejó de funcionar, porque uno podía ver el movimiento de los autos también, hacia un lado o hacia el otro. Claves, esas cámaras que no hayan funcionado fue clave para que esto sea posible y estemos en esta tiniebla alrededor de este caso. Rafael Palacios, periodista de Corrientes, aguardanos unos minutos que queremos seguir consultándote y conversando con vos porque hay un personaje que apareció en escena reunido con toda la familia. Nosotros tenemos información de que en esa reunión se podría haber empezado a gestar la salida de Fernando Burlando, pero te lo voy a preguntar en un ratito porque quiero ir a la pantalla con Bobby nuevamente para analizar a los otros detenidos de importancia en esta causa y puntualmente 2 personas que no entendemos qué hacen, más allá de que hubo explicaciones, San Antonio, que la vía a la abuela y le llevó el agua de pozo, que aparentemente después supimos iban 2 veces por semana a visitar a la abuela, no sabemos con qué intención, que posiblemente Callaba firmaba o le armaba los documentos necesarios para cualquier tipo de cosa, como una persona que era funcionaria de ahí de 9 de julio. Son estas 2 personas, Pérez y Callaba. ¿Dónde los tenemos? A ver.
¿Dónde nos ponemos? Bueno, todo el mundo los conoce, Más pero o menos cuando lo vengamos conoces. a la Bien. imagen, diga, ahí está, Ahí estamos. lo estamos acomodando. Acá lo tenemos a Pérez declarando, a Callaba declarando qué es lo que hay concretamente contra este matrimonio que parece ser no intrafamiliar, sino extrafamiliar o por lo menos amigos de Catalina y nada más. A ver, yo te lo empiezo a explicar de esta manera. Recorramos el camino de Pérez y Callaba, Sí. ahí cerquita tuyo, la gente los conoce. ¿Tienen cómo justificar por qué estaban en este ecléctico y curioso almuerzo? Sí, eso sí tienen cómo explicarlo, porque de esta situación ellos son invitados. ¿Y quién los invita? La abuela Catalina. Ya en el mes de mayo le manifiesta a Callaba que quería que para esta fecha viniera. Y más aún después del episodio de que perdió el celular, se encomendó en San Antonio, que es el santo de las causas perdidas o de las cosas perdidas, encontró el celular, lo recuperó, quiere agradecerle, mata unas gallinitas, hace el estofado con fideo, y el día anterior, ¿quién les recuerda? Che, vengan, que la abuela quiere laudelina. Entonces ellos tienen cómo justificar por qué están ahí, tienen cómo justificarlo. Pero había un viaje que tenían ellos programado. Sí, a ese punto quiero llegar. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo están ahí? Lo pueden responder. En función del entramado, si acaso fuera la hipótesis de por qué se lo llevaron a Loan, ahí ya se empieza a complicar un poquito el por qué ocupan dos lugares de este ecléctico almuerzo. Y yo quiero empezar, haces bien en vos plantearlo, con una duda que plantea este material que es exclusivo de quién, cuándo, dónde. Desde acá. Porque la versión oficial es perfecto. Los invita la abuela Catalina, intermediación de Laudelina, que es la que un poquito oficia de anfitriona, toma el celular de la abuela Catalina, les recuerda, che, Callaba, acordate que la abuela quiere que te vengas, bueno, que llevo, tráete algo para tomar. Pero de este escrito, que es de Camila, que está aquí presente en el almuerzo, que es la que saca la foto de yendo los chicos hacia el Naranjal, ella cuando se decide a declarar, ¿qué es lo que la motiva? La mentira de Laudelina, o por lo menos la teoría del accidente. Dice, che, a mí me consta que ahí no ocurrió ningún accidente, porque soy yo la que me vuelvo con Laudelina, y si hubiese visto un accidente Laudelina, yo me vuelvo con ella, yo también lo tendría que haber presenciado. Eso es mentira. Y cuando se decide a declarar, lleva un escrito que utiliza como ayuda a memoria. Podríamos decirlo, el diario de Camila. Como un diario. El diario de Camila. ¿Y qué nos dice en el final de la primera página y en el arranque de la segunda? Que cuando llega, hace un pormenorizado detalle de lo que fueron esas horas. Cuando llega al almuerzo, se encuentra que entre otros ya estaban Pérez y Callaba. Laudelina también, porque había ido a cocinar, era quien oficiaba de anfitriona. Pero lo encuentra a Pérez y a Callaba, que incluso dice, medio maleducado, como que no me saludan, la ningunean, sobre todo Pérez, no se toma ni la molestia de saludarla. Ella se va para la cocina, empieza a ayudar con los quehaceres domésticos, y Pérez dice que le escucha a Callaba decir que Pérez no tendría que estar ahí, que Pérez tendría que haber estado en un viaje, pero lo suspendió ese viaje, y por eso está ahí presente. O sea, suspendió para ir a lo de Catalina, suspendió el viaje para ir a comer un pollo con fideos. Camila escucha y lo relata que Pérez supuestamente suspendió un viaje por dichos de Callaba, de su esposa, y suspendió ese viaje, no lo hizo, o sea que no tendría que haber estado en ese almuerzo. Sin embargo, aparentemente, como que o tuvo el interés de estar, o habría que ver si alguien indagó desde la investigación cuál era el viaje que suspendió Pérez para estar presente en este almuerzo, que después tanto lo complica y lo deja expuesto hasta las manos. Pienso en un almuerzo para celebrar el hallazgo de un celular y terminan perdiendo un pibe. Donde además, cuando Pérez cuenta por qué estuvo ahí, dice que él simplemente fue en carácter de marido, para acompañarla a su mujer. Él no tenía ninguna otra motivación para estar allí. Va simplemente para acompañarla a su mujer, la invitada y la convocada a su esposa. Por supuesto que invitan al matrimonio completo, si así prefieren hacerlo, pero supuestamente él ahí va nada más que en carácter de marido. ¿Qué complica a Pérez y a Callaba? En principio que se fueron inmediatamente a sabiendas de que el nene no estaba, en ese momento se van. Y lo llamativo después es que supuestamente llegan a la casa, y cuando vuelve la luz para poder ver ese tan ansiado partido, deciden regresar al lugar de donde se habían ido. Y también los complica las pruebas odoríficas. Las pruebas los odoríficas perros, a la hora de marcar algo, marcan
2 autos, que es del matrimonio, no marcan ningún otro. Peritaron también el de Ramírez y Miyapi, que estuvo ese auto en el almuerzo y no da nada positivo. Sí da positivo la camioneta con la que fueron y un auto que nunca estuvo. Hay datos tecnológicos respecto a la situación Pérez Cayllaba, porque recordemos que los teléfonos rebotaron en un lugar que no estaba cerca de su casa, sino en Yataití Calle. Incluso hay un campo ahí que tienen ellos. En Yataití Calle, que está a unos 9 kilómetros, si mal no recuerdo, Sí. de 9 de julio. Ahí impactaron los teléfonos de Pérez y Cayllaba. Pero ahí tienen un terreno o tienen una casa, que es donde habrían ido después de la casa de la abuela Catalina. Bien.